Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Buscuenti Radio, donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación habitual para este día y para esta hora. Bueno, tenemos nuestro segmento Vivencias con propósito. Hoy tenemos una presentadora estrella para este programa que es Carolina Cerecero. Ya ha estado acá en este programa en varias ocasiones, nos ha enseñado mucho, nos ha instruido realmente. Yo creo que cada vez que la tenemos a ella, pues tenemos una sorpresa, tenemos aprendizaje. Y hoy pues yo creo que no es la excepción. Hoy tenemos con Carolina también, ya tiene una invitada. Y la invitada yo creo que, pues por lo que yo he podido hablar con ella, yo creo que está a la par con Carolina. Son personas resilientes. Y esa resiliencia realmente es la que de pronto muchos de nosotros no conocemos. Y es allí donde tenemos que enfocarnos para tener un estilo de vida totalmente diferente, para poder afrontar lo que se nos presenta de una forma, no digamos que sencilla porque el momento duele, pero yo creo que lo más importante es poder decir que esas circunstancias en las que entramos nosotros en un momento determinado son las que nos enseñan, lo que nos hacen fuertes. No importa las cicatrices que dejen, pero lo más importante es que esa cicatriz allí, está marcada, pero va a cerrar. Y lo que siempre hemos dicho es que todas las circunstancias son temporales, no hay circunstancias permanentes. Por muy dura que sea la situación, la circunstancia y por mucho que nos duela en el momento en que está sucediendo lo que sucedió, sabemos que tarde o temprano se van a ir. No es que vayan a desaparecer, es como decimos, es una herida, queda la cicatriz. Pero lo más importante es saber qué hicimos nosotros para que esa cicatriz no se vea tan afectada como tan abierta o que realmente la podamos cerrar de acuerdo a lo que nosotros creemos, de acuerdo a nuestras enseñanzas y de acuerdo realmente a lo que tenemos que vivir. Así es que bueno, yo no hablo más, vamos a dejar a alguien que hable más que yo, que por si yo sé que habla más que yo y se ríe porque ya sabe quién es. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Jorge, buenos días. Gracias por la fama que me haces. Pero es real, fama es real, son vivencias reales. No, pues mira, hoy la verdad traigo a una invitada de honor, Gracias. como yo te comentaba, es una mujer con un temple, con una fortaleza que bueno, muchas incluyéndome, de repente andamos observando sus pasos porque queremos ir detrás, ¿no? Es una persona como dices, con muchas heridas que se han convertido en cicatrices, pero son cicatrices que porta con honor, o sea, son lecciones de vida, pero aparte que son lecciones de vida, son su recordatorio de vivir. Y eso es para mí en lo personal algo admirable. Ella es Eugenia Chávez, es una persona que lejos de que la vida de repente nos da golpes y lejos de tirarla o lejos de que ella se caiga o de que ella se mantenga en una postura en una postura sufrible, ella ha encontrado la manera de reconocerse su valor y de que las vivencias solo sean su enmarque a la sonrisa, ¿no? Ella vive intensamente y cada vez que la veo sonríe con más fuerza. Entonces, ¿qué te puedo decir? Ella, aparte de todo, es licenciada en psicología. Entonces, imagínate un poquito lo enriquecedora que va a ser la plática, ¿no? Porque nos puede compartir la vivencia, la enseñanza y un poquito de teoría y de herramientas, ¿no? Que sin duda luego a veces uno desconoce o que vas aprendiendo de una manera un poco, pues empírica, pero no tienes el conocimiento de que la herramienta existe y que la puedes utilizar de una forma consciente, ¿no? Se las dejo aquí en el programa, se las comparto, les comparto un poquito de mi tesoro guardado y ella es Eugenia Chávez. Muchas gracias, Carito. Gracias por esa presentación tan linda y bueno, te agradezco, sabes que te quiero mucho y en lo que yo pueda brindar, apoyar, aportar, será
será algo muy bueno para mí porque es lo que he aprendido en este proceso, ¿no? De este tiempo para acá es lo que yo he aprendido, que estamos aquí para, pues para aportar o para dar algo a los demás, a aquel que lo necesita, y se ha vuelto como una bandera, ¿no? Como un lema para mí. En lo que más puedas aportar y ayudar es de las cosas que más puedes dejar en esta vida. Y bueno, sí, ya lo entendí, me costó mucho sufrimiento tal vez en su momento, pero entendí que estamos aquí para ser felices, ¿no? Para vivir y comernos la vida y ser felices, no hay otra opción, ¿no? Que buscarle ese sentido a la vida como lo dice un teórico que a mí me encanta, que es Víctor Frank, ¿no? Hay que darle ese sentido y hay que agarrarnos de ahí para continuar y salir adelante. Jorge, perdón, es que no te escuchaba, creo que tu micrófono estaba desactivado o algo así. Sigo sin escucharte, Jorge, perdón. No, no te escuchas. Te escuchas entrecortado. Ajá, exacto. No, no. Ahí ya te escuchas mejor. Poquitito. Ya te moviste. Ahí. No. No, Jorge tiene un problema en el audio. Pues parte de la tecnología. Así es. Sí, todos estamos. No. Los programas en vivo así son. No, Jorge. Sí, no te escuchas. No. Ya. Muy poquito. Muy poquito. Es que es como si tuvieras un corto o algo así, un falso por ahí. Un falso, ajá. No, solo veo cómo se mueve tu boca. No. Bueno, igual y mientras Jorge... Exacto. Mientras Jorge arregla su falla en el audio, yo quisiera que nos compartieras un poquito de lo que es tu vida, de lo que es tus vivencias, de lo que has aprendido, porque comentas por ahí que te ha costado bastante, pero que por fin lo has aprendido, ¿no? Entonces, me gustaría un poquito que nos contaras de la Eugenia de antes y de todo lo que ha ido aprendiendo y creciendo para llegar a ser la Eugenia tan plena que es hoy. Ok. Y sí, todo lo que has logrado. Ok, me parece bien, mira. Yo ahorita acabo de cumplir mis 50 años y la verdad es que me siento una mujer plena, dichosa, completamente feliz, que no tiene nada que ver con la Eugenia de hace 25 años, ¿no? Nosotros consideramos, o en la mayoría de las veces creemos, que los momentos de sufrimiento o de dolor, pues son como una serie de castigos, ¿no? Y muchos lo denominan, es un castigo de Dios, ¿no? O a veces decimos, es que me lo merezco. Y yo creo que no tiene nada que ver con eso. Yo he entendido que los mayores aprendizajes de la vida están precisamente en esos momentos de dolor, se fomentan o se
se enriquecen esos aprendizajes y ese significado que la vida nos va dando, el por qué y para qué estamos aquí, salen o brotan de los momentos más dolorosos que hemos tenido, y cuando nos damos el tiempo de verlos, entendemos qué era lo que la vida, o Dios también, si queremos ponerle así, nos trataba de enseñar. El tema de hoy es de las pérdidas. Yo he padecido algunas pérdidas fuertes en la vida. En resumen, las comentaré para saber a qué nos referimos. En primer momento, la pérdida más fuerte y más dolorosa fue allá en la adolescencia, la juventud, cuando un accidente me quita abruptamente a mis dos padres. Entonces es como si te quitaran los brazos, las piernas, y te quedas pasmado y no supieras qué hacer de momento, ¿no? Ese momento fue crítico, fue doloroso, fue difícil. Tienes que pasar por todo un proceso como lo es el proceso de las pérdidas, y le llamamos duelo, y hay que ir avanzando. En ese momento yo no lo entendí mucho, yo no sabía ni siquiera en qué fases estaba, porque es una situación tan dura y tan difícil de enfrentar que sientes que te has quedado completamente solo y sin nada. Entonces, pasa el tiempo y quizá ahí todavía yo no entendía mucho de las cuestiones que la vida me tenía, ¿no? Y sí la viví enojada, malhumorada, resentida con Dios, con la vida, con todos. Estaba yo estudiando la preparatoria. Estudié la licenciatura en psicología y bueno, llevé todos los estudios, fui caminando, fui siguiendo el transcurso de la vida, y me di cuenta que hay momentos en la vida en que solos no podemos y tenemos que buscar asesoría y ayuda. Yo busqué el proceso terapéutico para poder trabajar esa pérdida tan fuerte. Me ayudó muchísimo, y a la par estaba estudiando. Entonces entendí que hay momentos en que uno no puede hacerse cargo de situaciones, y no podemos decir yo solo puedo, porque lo único que hacemos es prolongar ciertas cosas que son necesarias, que alguien de afuera nos haga ver y nos diga, oye, mira, hay que trabajar esto, esto y esto. Muchos años después de la pérdida de mis papás, te estoy hablando hace 5 años, cuando yo tenía 45, me divorcio, y mi divorcio fue un poquito complicado y difícil y duro, ¿no? Ahí, en ese momento o en ese proceso de divorcio, pierdo también la posibilidad de tener al único hijo que yo pude haber tenido. Entonces, es otra pérdida que se suma a mi vida. Para ese momento ya estaba un poco más preparada, no del todo, porque entendí que todavía me faltaba mucho por enfrentar, pero sí ahí fui más consciente y decidí que tenía que trabajar yo en mi persona, en el valor como mujer, por la forma en cómo se dio el divorcio. Entendí que tenía que rescatar muchas cosas: el amor propio, la autoestima, el valor por mí, el autoconcepto. Y quizá el enojo ya no fue tanto, aunque sí lo hubo, porque siempre lo va a haber. No es que pase una pérdida y digas, no me voy a enojar. Claro que te enojas, claro que te entristeces, claro que te deprimes, claro que pasas esos procesos, pero vas entendiendo una mejor forma de afrontarlos. Y entonces en ese momento yo decidí enfocarme en mí. Dije, no voy a tener más relaciones de pareja en este momento. Creo que hay cosas que debo de afinar, porque entendí que algo no estuvo bien. Quizá mi elección no fue la correcta, o mi decisión no fue la correcta. Y tal vez en ese momento yo quise echarle la culpa a alguien, pero también parte de todo este proceso fue darme cuenta que no hay que buscar culpables. No es culpa tuya, no es culpa mía. Hay que ver cómo
cómo voy a enfrentar la situación y yo, lo que a mí, Eugenia, me corresponde, lo voy a trabajar. Y me puse ese vestido y entonces empecé a trabajar en mí. Dejé de lado si fue culpa del otro, dejé de lado si Dios me castigó, dejé de lado todo lo que tuviera que ver a quién adjudicarle y poder justificar esa, inclusive esa posición de víctima, ¿no? Ay, pobrecito de mí, es que yo sufro mucho. Y entendí que ese no era el rol que debíamos de jugar y empecé a deshacerme de esos roles o de esa vestimenta y dije, pues yo voy a tomar la batuta de mi vida, yo voy a darle frente a las situaciones y empecé a trabajar y fue un proceso de 5 años de estar trabajando en mí y fue el momento más decisivo para que yo pudiera tener una relación y una conversación con Dios, ¿no? Mi reconciliación con Dios y dejar de culpar incluso a Dios por lo que a mí me sucedía en la vida. Y fue una reconciliación con Dios tan rica, tan exquisita, que ahorita parte de lo que estoy viviendo tiene que ver con eso, ¿no? Sueltas enojo, sueltas resentimiento, sueltas todos esos malos sentimientos y te das cuenta y dices, no vale la pena estar resentido, enojado y estar echando culpas a los demás. Hazte cargo de lo tuyo, trabaja en lo tuyo y deja que cada quien se haga cargo de lo que le corresponde. Finalmente el pasado ya sucedió. Yo no iba a regresar a mis papás, yo no iba a regresar a mi hijo, entonces entendí que lo mejor era encontrarle un sentido a esas vivencias y mejor darle otra cara completamente diferente y trabajé en ello. Hace 2 años y medio, me diagnostican cáncer de tiroides y entonces cuando me dan la noticia es que tienes cáncer, yo dije, ¿cómo que tengo cáncer? No entiendo. Sí, tienes cáncer y tienes que hacerte estas cirugías y lo tienes que hacer lo más pronto posible. Y pues mi única respuesta, yo lo recuerdo, fue ¿cuánto tiempo tengo para esto? Y me acuerdo que el oncólogo me dijo, pues mira, yo no te doy más de 6 meses, porque es el tiempo que en la teoría y en lo que nosotros trabajamos y demás como médicos, sabemos que es el tiempo considerable. Yo le dije, ok, no voy a hacer absolutamente nada hasta ese proceso, ¿no? De los 6 meses. ¿Pero qué vas a hacer? Trabajar en mí. Le dije, voy a trabajar en mí, por algo me está sucediendo esto en la vida. Y me dijo, es que no puedo permitir que te inyecten algo, que te hagan algo. Y me acuerdo mucho el doctor, mi doctora endocrino y el oncólogo estaban un poquito molestos porque pensaron que yo no le estaba dando el peso necesario a la situación, ¿no? O la importancia necesaria. Y yo les dije, déjenme trabajar en mí. No voy a hacer nada que le haga daño a mi cuerpo o a mi persona, pero voy a hacer algo que me enriquezca más. Confíen en mí, déjenme trabajar en mí. Y nuevamente regresé a trabajar en mí y no fue más que ponerme nuevamente en esa conversación con Dios. Ya la tenía, ya estaba ejerciendo ese hábito y ahí aprendí que la fe es parte fundamental en nuestra vida, ¿no? Y es donde entendí que Dios nos escucha y que la fe es algo esencial para poder enfrentar situaciones tan dolorosas o tan críticas. Después de esos 6 meses, dije, ya estoy preparada, regresé nuevamente. Y el doctor, el oncólogo, fue el primero que me dijo, estoy asombrado, yo esperaba recibirla casi en una etapa terminal del cáncer y le dije, no iba yo a permitir que yo llegara a esa situación, simplemente estaba entendiendo que Dios me daba una segunda oportunidad
y la estoy aprovechando. Entonces ahora sí me pongo en sus manos, dígame qué es lo que tengo que hacer. Cirugías. Bueno, fue la primera cirugía. Después de esa primera cirugía, pues 6 meses de recuperación, la segunda cirugía. Después de esa cirugía, 1 mes de recuperación y viene la especie de quimio, ¿no? Y dije, bueno, no hay problema si me quedo sin cabello, no hay problema si me quedo sin voz, no hay problema, yo ya tengo algo ganado, que es la segunda oportunidad que Dios me está dando. Me hacen las cirugías, respondo excelentemente bien, las 2 cirugías, hablo con el oncólogo y me dijo, mire, yo no sé qué hizo, estoy totalmente asombrado porque de todos los ganglios que pude yo haber retirado, uno es el que está completamente afectado y haber estado 6 meses sin hacer ningún tratamiento me parece algo milagroso. Y mi respuesta fue no estuve sin tratamiento, estuve trabajando conmigo, con Dios. Estuve reforzando esa parte que era básica y necesaria para que yo pudiera enfrentar lo que ahorita ya viene, que es la parte médica. No estoy peleada con la medicina, entonces es un complemento, ¿no? Es un complemento y ahora sí, vamos a hacer lo que yo tenga que hacer. A partir de ahí entendí y me di cuenta que Dios, la vida y la misión por la que estamos aquí es no más que vivir, buscar ser felices y que las situaciones que se van presentando, por muy adversas que sean, podemos irlas resolviendo de la mejor manera. Me enamoré más de Víctor Frank porque él siempre dijo que siempre en el ser humano hay una fuerza que cuando estamos en esas situaciones de adversidad nos va a empujar a salir adelante, que comúnmente o de la manera popular les decimos, pues toqué fondo, ¿no? Toqué fondo y entonces eso fue lo que me ayudó a impulsarme para salir y empezar a renovarme, por decirlo así, ¿no? Entonces fue lo que sucedió, pues toqué fondo y Dios me dio vida, me dio una segunda oportunidad y dije, yo no la voy a desperdiciar, yo la voy a vivir intensamente, ya deja el rencor, ya deja el sufrimiento, ya deja hacerte la víctima y mejor toma ahorita y dale frente a lo que te resta y a lo que falta y a lo que la vida te tiene. Y eso es lo que me hace ahorita ser plena, dichosa, feliz, enamorada y por eso me ven así, por eso me ves así, ¿no? Porque he ido entendiendo los mensajes. El sufrimiento, repito, no es castigo, es un mensaje, hay que encontrarle ese sentido a ese mensaje porque nos va a enseñar cosas que pudiéramos nos va a enseñar cosas que no estábamos viendo por ponernos en roles que no son tampoco del todo sanos. Yo entiendo que ya cuando estamos en el momento, lo estamos viviendo, sí a veces nos cegamos, sí a veces nos cerramos la puerta, pero siempre está esa parte que nos dice, todavía hay una posibilidad más, todavía nadie ha dicho que aquí se terminó y entonces esto todavía continúa y por eso es que he tomado como que esa fuerza para ir enfrentando las situaciones de adversidad y ahora pues lo tomo como para poderle decir a alguien cuando me explica o me dice o me comenta y le digo, mira, si yo y muchas personas hemos podido, tú lo puedes hacer, por supuesto, no somos los únicos, todos lo podemos hacer, nada más date la posibilidad yo les he dicho, la clave está en que escuches a tu corazón, eso es todo, escúchalo, guíate por tu corazón y es lo que te va a dar el valor de dar ese paso y decir, voy con todo y hasta donde tope. Esa es parte de la historia y es parte del cómo hemos ido enfrentando
esas situaciones. No dejo de lado los conocimientos, por supuesto, no dejo de lado la teoría, pero en la práctica es un poquito más complicado y más diferente, ¿no? Por ejemplo, en el duelo se hablan de etapas, y la etapa o el proceso de duelo, de cómo lo vive una persona a otra persona, es completamente diferente. Completamente diferente. Cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene su proceso, y es respetable. Es respetable esa forma, porque por eso somos únicos e irrepetibles, ¿no? Porque cada quien tiene un proceso, cada quien tiene una vida, cada quien vive las cosas y las interpreta de manera diferente. Nada más es cuestión de buscar que esa interpretación sea de la mejor forma y que me ayude para poder ver la vida de una forma completamente diferente. Tal vez pareciera como muy sencillo, sí, es muy sencillo. No, sí, entiendo y comprendo que es difícil, muy difícil, pero sí se puede, sí lo podemos hacer, sí podemos encontrar ese sentido y encontrar esa fórmula para poderlo hacer. Para mí la fórmula es: ten fe y escucha tu corazón, no te cierres antes de las posibilidades, porque sí podemos, todo tiene solución, excepto la muerte, ¿no? Y ¿qué tal, ¿Qué tal lo que les traje? Yo les dije que ella nos iba a enseñar, pero abismalmente. La verdad es que ha comentado puntos que a mí me interesa enfatizar, sobre todo de eso, que dice, oye, cada proceso es diferente, porque cada persona somos diferentes, pero yo creo que la importancia de respetarnos, sobre todo a nosotros mismos, porque de repente dices, oye, pero si aquí dice que yo voy a pasar una etapa y que tarda un mes, y luego dice que voy a pasar otra etapa y tarda 2 meses. No, cada proceso es diferente porque somos diferentes. Sabemos quienes nos brincamos los pasos y nos vamos hasta el final, y ya después trabajamos lo de en medio. O sea, eso es cuestión de estructuras, es cuestión de vivencias, es cuestión de aprendizajes que la vida nos va dando, pero sobre todo yo creo que es fundamental el conocernos, el aprender a conocernos, el de repente decir, Carolina, eres medio atrabancada, o sea, ya te conozco, y si lo haces consciente y lo empiezas a trabajar, entonces dices, ay, déjame, no me brinco, ¿no? O sea, déjame trabajar lo que en un principio, en que conocernos y el respetarnos, el respetar nuestros procesos, el no porque el de al lado vaya más rápido, tú quieras ir más, a pasos agigantados, ¿no? Cada quien con sus procesos. Ella es una persona que le ha tocado crecer, pero sobre todo le ha tocado aprenderse a amar y aprenderse a respetar. Y eso es algo que mucha gente nos ha tocado aprender, pues ahora sí que con el paso del tiempo, con lecciones, con golpes, y nos ha tocado aprender a amarnos y a respetarnos y a conocernos y a decidir, porque yo siempre enfatizo que hay cosas que decimos, ay, es tal de mí, pero también es parte de tu esencia, ¿no? Entonces dices, es parte de mi esencia y me funciona, y tal vez a otra persona no le funcione, pero yo no quiero cambiar esta parte de mi esencia. Entonces, no porque otra persona te diga, tienes que cambiar y te hacen la lista, tú tienes que cambiar todo eso de ti, ¿no? Es parte también del, del llegar a ser una persona auténtica. Y en este caso, los duelos, los aprendizajes, las pérdidas, para ella han sido puro aprendizaje. Y Definitivo. sí, y de repente decimos, porque hubo una persona que fue hace como la semana antepasada, me hizo un comentario, me dijo, de repente tú dices que salgamos del papel de víctima, que esto, que lo otro, y yo no le veo nada malo. Y yo me quedé así, ¿no? Y decía, le dije, bueno, no, tiene sus ventajas ser víctima, Sí, tener un claro. papel de víctima. Todo mundo te consuela, todo mundo se apiada de ti, pues
pues tiene sus ventajas, te manipulas a tu gusto y puede que a ti te resulte. El detalle de eso es que no eres el protagonista de tu historia, es que no tienes el valor para salir y hacerle frente y decir, yo quiero hacer esto, yo decido hacer esto y porque lo estoy decidiendo, porque es mi vida, porque yo le voy a hacer frente a ello, ¿no? Entonces, de repente el papel de víctima sí es muy cómodo, pero también es muy esclavizante. De repente le das el control a las otras personas de pisotearte o de que pasen sobre ti o sobre tus gustos. El papel de víctima puede ser muy reconfortante en muchos aspectos, pero sin duda creo que pierdes tu brillo con ello, ¿no? Definitivo. Sí, o sea, y el de repente agarrar la batuta y decir, esta es mi vida y la voy a vivir, Así es. creo que te genera la plenitud, ¿no? Por eso yo les decía, piérdele el miedo a ser pleno, piérdele el miedo a agarrar la batuta de tu vida y decir, lo quiero hacer independiente de las expectativas de los de al lado, ¿no? Sí, mira, incluso cuando a mí me diagnostican cáncer, yo, pues me fue muy cómodo tomar el papel de víctima, porque me consentían, porque me mimaban, porque pues era muy cómodo para mí, ay, qué bonito, ¿no? Pero llegó un momento en que dije, ¿y en qué momento voy a tomar las riendas de mi vida yo? ¿En qué momento me voy a responsabilizar? Finalmente, si yo voy a vivir tomando un medicamento toda mi vida, ¿cuándo me voy a hacer responsable de ello? Entonces, el papel de víctima no es más que el querer responsabilizar a los demás de lo que a mí me sucede. Y no es sano. Yo tengo que ser responsable de mi vida y yo tengo que enfrentar las consecuencias de mis acciones. Ok, estoy en esta situación, entonces yo tengo que darle cara y ver cómo la voy a enfrentar, pero no puedo vivir bajo la bandera de víctima toda la vida porque entonces estoy haciendo de lado mi vida y no me estoy haciendo responsable de lo que a mí me corresponde y no le estoy dando frente a las consecuencias de mis acciones, ¿no? El papel de víctima lo podemos tomar en cualquier sentido, con mi pareja, en el trabajo, en la casa, en una enfermedad, en cualquier situación, ya lo traemos y lo vamos manejando. Entonces, lo que tú dices es muy cierto, no es válido tomar ese papel de víctima. Nos sentimos bien porque pues estamos dentro de una zona de confort, pero hace poco leí un mensaje, un meme que decía, bueno, no, de estos mensajes que publican que decía que no había mejor forma que sentirse incómodo, porque entonces quiere decir que ya quieres salir de tu zona de confort y esa incomodidad te está avisando y te está diciendo, aquí tú ya no perteneces aquí. Y salir de la zona de confort es dar frente a la realidad, es responsabilizarte de ti y de tu vida. Y no hay nada más sano y que te pueda volver más libre y más pleno que ser responsable de ti y de tu vida. Y eso incluye afrontar las consecuencias de tus acciones, ¿no? Entonces, algo también que es muy importante es ponernos en el lugar del otro, ¿no? Generar esa apatía. Y antes yo te puedo decir que no era como muy empática en ese aspecto, ¿no? Y era como muy, pues estando en ese papel de víctima, tú estás en ti nada más y no estás viendo en el otro. Entonces, al momento de entender que el otro también siente, que el otro también vive, que el otro también se enoja, que el otro es una persona igual y normal como tú, pues empiezas a entender muchas cosas y te enriqueces cuando el otro te muestra algo y tú en vez de enojarte, de juzgarlo, de señalarlo,
pues creces porque dices, caray, sacas esa buena parte de mí porque me estás ayudando a crecer. Y entonces yo ahorita lo veo y lo disfruto tanto principalmente con quien vives y con quien estás, ¿no? Porque es ahí donde se van haciendo esos señalamientos, ¿no? Con tu pareja. Y ahorita con el hombre que yo estoy, que pronto va a ser mi esposo y lo amo enormemente, él a veces me señala cosas de mí, de mi comportamiento, que yo no veo, porque así es. A veces no vemos esas partes. Y yo ya no me pongo en ese papel de, no, es que es porque tú, no, es que porque, y empiezo a regresársela, ¿no? No, tú esto, tú lo otro, tú aquello, y entonces se convierte ahí como que en un campo de batalla. Yo me he dado cuenta lo rico que es que él me pueda decir y yo diga, caray, no lo había visto, perdóname, porque es de grandes decirle perdóname por haberte hablado así, perdóname por haberlo tomado así, perdóname y créeme que me has llevado al punto en donde tengo que reflexionarlo y tengo que modificarlo. Y que yo lo pueda hacer con él y que él también pueda decir, tienes razón, voy a trabajarlo. Pues dices, eso es una riqueza enorme, ¿no? Has dejado de lado ese campo de batalla en donde todo mundo se juzga, todo mundo se grita, todo mundo se critica y a todo mundo culpamos de lo que sucede y nomás no encontramos alternativas ni soluciones. Pero eso lo podemos hacer precisamente porque nos quitamos esa careta o esa vestimenta de víctima. Ya no es el otro el que tiene la culpa. Ya somos personas que estamos tratando de encontrar el equilibrio, ¿no? El equilibrio en nuestras relaciones, el equilibrio en el trabajo, el equilibrio en nuestro hogar, el equilibrio en todas las áreas de nuestra vida, inclusive el equilibrio en nuestras emociones, ¿no? Porque cuando la emoción se acumula, el cuerpo lo va a reflejar en algún momento de nuestra vida y eso me ha quedado perfectamente claro y entonces la emoción más vale administrarla hacia afuera que dejarla adentro, ¿no? Porque si no, vamos a enfermar de alguna situación mínima hasta la más grave, dependiendo qué tanto nos contengamos. Ahí sí apoyo todo lo que tú dices. Jorge, ¿ya te escuchas o todavía no? Vamos a ver. Ya me trabé. Ya, perdón. Ya te escuchamos. Lo que pasa es que Carolina hizo eso a propósito. Ella quería hablar y logró callarme todo el programa. Sí, ¿verdad? Ella logró callarme todo el programa, lo hizo bien Carolina, pero bueno. Ahora ya que me dieron el chancecito, bueno, con todo lo que he escuchado, doctor Eugenio Chávez, esta emisora realmente, el eslogan de esta emisora es "Donde estás no es el final". Y eso realmente lo mencionó usted anteriormente y es la realidad. Nosotros hay veces en una circunstancia nos enterramos en esa circunstancia y no vemos realmente la otra cara de esa circunstancia. No vemos realmente que todo eso que nosotros pasamos es temporal y nos ahogamos. Yo creo que la mayoría de las veces yo diría que la gente que se muere es porque quiso morirse, porque le dijeron, se basaron en una realidad que le dijeron. Y la realidad es realmente que usted se enferma, que usted sufre todo esto, pero es que esa no es la verdad. La verdad que nosotros tenemos es que estamos aquí en la tierra con un propósito determinado y para nosotros cumplir ese propósito no tenemos derecho ni a esas enfermedades ni a esas falencias. Ahora, nos dicen que vamos a pasar por aflicciones, sí, pero también nos dicen que nosotros vamos a vencer todas esas aflicciones. Y eso realmente estoy viendo. La doctora Chávez, yo creo que usted más que, bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Todo lo que usted pasó lo hizo más por resiliencia o por fe? Yo creo que lo hice por ambas cosas. Una de las fórmulas es controlar la mente y controlar los pensamientos, porque es muy cierto lo que dices, Jorge, la mente puede llevarnos a la muerte. Si a mí me dicen te vas a morir y yo todos los días me voy a morir, pues mi mente se casó con esa frase y resulta que en 3 meses la persona se murió, ¿no? Entonces, yo creo que
que la parte de la resiliencia es importantísima y considero que todos la tenemos, ¿eh? No es esta persona si la tiene, esta persona no la tiene. Considero que todos tenemos esa parte o ese don, nada más que hay que estarlo trabajando, hay que estarlo potencializando para que podamos acomodarlo en nuestra vida y darle el sentido que merece la palabra resiliencia y el efecto que todo ello lleva a nuestra vida. Por supuesto que la fe también es muy importante. Sin embargo, hay personas, yo pienso que la fe es también fundamental en el ser humano, ¿no? Hay que tener fe en algo para poder ir enfrentando situaciones. La mayoría lo tenemos en un Dios y para mí no importa si es cristiano, católico, evangelista, creo que el Dios es el mismo y creo que todo llega a un mismo fin, el poder del amor que es el que cambia todo, ¿no? Que es el que da todo, que es el que sana todo. Pero sí es importante darnos cuenta que tenemos esa posibilidad o esa virtud de poder enfrentar y encarar situaciones fuertes, dolorosas en nuestra vida. Pero para poderlo hacer sí requiere que aprendamos a controlar la mente y esos pensamientos, porque a veces estamos formados de pensamientos, en la mayoría de las veces nos ganan los pensamientos negativos, ¿no? Y estamos casados con esa actitud negativa, con esa actitud derrotista, con ese pensamiento negativo y entonces a todo le buscamos el punto negro, de todo nos quejamos, nada nos gusta, no podemos ver un poquito, ¿no? Es que hoy me fue bien mal, sí, pero hoy comiste, agradece que tuviste comida. Es que esta situación que estamos viviendo nos afecta, sí, pero agradece que tienes una casa o un hogar. Entonces, creo yo que hay que aprender a controlar a la mente, porque la mente sí nos traiciona, y nos traiciona muy feo, ¿no? Muy, muy feo. Pero si aprendemos a controlarlo a base de meditación, de respiración, porque muchos me dicen, ¿y cómo lo controlo? Cuando sientes que te está atropellando el pensamiento, no voy a poder, no lo voy a lograr, empieza a trabajar en controlar a tu cuerpo para que la mente también se vaya tranquilizando y se vaya controlando, ¿no? Hay muchas técnicas, pero la respiración es fundamental para poderlo hacer, definitivamente. La relajación, la meditación, y no estoy hablando de meditar 40, 50 minutos. Hay personas que entiendo que no lo pueden hacer, pero sí puedes hacer una leve meditación de unos segundos y relajar tu cuerpo para que esos pensamientos, córtalos. En cuanto tú tienes que aprender a observarte, a darte cuenta, ya me está otra vez atacando el pensamiento y entonces córtalo y regresa a ese ejercicio hasta que se convierte en un hábito. Hasta que dejas eso de lado y dices, no, sí voy a poder, sí lo voy a hacer, sí me va a resultar, no me van a llamar la atención porque yo sé que tengo las capacidades para enfrentar este trabajo o esta situación y entonces es cuando vamos entendiendo o vamos desarrollando tanto la parte de la resiliencia como también la parte de la fe. Otra pregunta, doctora Eugenia. Yo creo que esta pregunta se la había hecho Carolina en uno de los programas anteriores. Yo le decía que si por las vivencias que ella ha tenido, la forma como las enfrentó, ella tenía alguna experiencia en psicología. Ella me decía que no. Ahí me pregunta luego, usted es licenciada en psicología. ¿Usted piensa que esto le ha ayudado a usted como a afrontar estas situaciones o que realmente más que la psicología de pronto es como la fe, de pronto es como la resiliencia, de pronto es como la confianza en sí misma? Pero hay que aclarar también que realmente cuando se estudia la psicología, pues nos enseñan realmente a hacer una introspección y a vernos a nosotros mismos primero. Entonces yo creo que esto nos abre como un campo, nos da un espacio más abierto, como para que a lo que venga sabemos cómo detenerlo en un momento determinado. Entonces, ¿qué pasaría con las personas que realmente no se enfocan en ese campo de la psicología? Exactamente. Pareciera que el tener los conocimientos o los estudios de psicología es como que esa persona
pues ya tiene todo resuelto, ¿no? Porque sabe cómo enfrentar las situaciones o porque sabe cómo enfrentar las adversidades, pues porque es psicólogo. Entonces, pues tiene los conocimientos. No, la realidad es que en la práctica y en la vida diaria, no es así, ¿no? Yo podía haber tenido los conocimientos de psicología de Víctor Frank, de la resiliencia y demás, pero los entendí hasta mis 45 años, ¿no? Y yo ya había terminado una licenciatura, y yo ya me había formado en este ámbito. Entonces, no del todo, porque efectivamente, entonces, ¿dónde quedarían las personas que no tienen esos conocimientos? No, yo creo que es más la vida diaria, yo creo que es más la experiencia, yo creo que son más las vivencias lo que nos va formando que el conocimiento. Claro que el conocimiento es bueno. Uno puede decir, pues es que como es psicólogo hace un trabajo o una introspección porque se supone que lo sabe, pero no es lo mismo estar dentro de uno que estar hacia afuera viendo hacia el otro. Es más fácil poderle aclarar al otro y como yo digo, mira, yo te pongo aquí las piezas del rompecabezas, tú lo tienes que armar. Yo nada más te hago ver una realidad que a lo mejor tú la alteras por el momento que estás viviendo. Sucede exactamente lo mismo con un psicólogo porque somos seres humanos y porque también nos afecta las situaciones que estemos viviendo. Entonces, en ese momento no estamos, pero yo soy psicólogo y yo recuerdo que en la teoría me dijeron, no, definitivamente no. Vivimos también el momento como lo vive una persona, cualquier persona. Entonces, más bien es de adentro cómo vamos sacando la fuerza, las herramientas, armando recursos para poder ir enfrentando las situaciones, porque te voy a ser honesta, a veces hasta en esos momentos se nos olvida que somos psicólogos, ¿no? Se me olvida que a mí me enseñaron que había un proceso de duelo que tenía ciertas etapas y que las iba a atravesar y que yo como si fuera programado, ¿no? Entonces estoy en la etapa de negación, quiere decir que 5 mesecitos me la voy... No, definitivamente no es así. Lo vivimos tal cual lo vive cualquier otra persona y se nos olvida por completo que tenemos ese bagaje por ahí, ¿no? Después la vida nos enseña y nos dice, ¿qué crees? Que tu experiencia la puedes conectar con tu profesión, pero eso es para una misión, como tú lo comentaste. Eso es para que conectes tu experiencia con tu vivencia, con el conocimiento que tienes y entonces prepárate para que puedas ayudar a alguien a enfrentar pues situaciones como las que tú has enfrentado, ¿no? Pero lo descubres mucho después, no en el momento, no. En la práctica, te digo, es completamente diferente a lo que se vive en la teoría. Entonces, sí creo que tiene que ver más, de acuerdo a la pregunta que tú me estás haciendo, la resiliencia y pues la fe que uno tiene, que el conocimiento en psicología. Ahorita, a estas alturas, yo ya te puedo decir, mira, sí me gusta conectarlo para poder decirle a alguien, oye, estás pasando por esta situación, vamos a ver las mejores alternativas y estas son las piezas de tu rompecabezas, ármalo, porque yo no te lo puedo armar, yo no voy a decidir por ti, tú no estás conmigo para que yo te encuentre soluciones, yo no te voy a dar soluciones, las tienes que encontrar tú. Pero esto es lo que está sucediendo, ahora ve armando. Eso sí lo aprendí en la teoría y complementado con la práctica, pues ahí sí ya lo podemos hacer. Pero te digo que esto lo vengo aprendiendo y lo vengo reforzando. No fue que yo ya saliera como con ese manual, ¿no? Ya como es psicólogo ya tiene ese manualito y entonces, pues adelante, vamos a hacerlo así. No es así, es completamente diferente. Y bueno, yo quiero remarcar algo ahí, ojo con eso, porque de repente la gente dice, es que tú dices que son las ganas de querer superarlo y las ganas de querer salir adelante, y ya con eso, o sea, con las ganas, lo haces. Las ganas incluye el pedir ayuda cuando no puedes hacerlo. O sea, no es que te levantes y digas, hoy tengo ganas de estar bien y ya lo logré.
No, son ganas de dejar de sentirte mal y de reconocer que a veces no puedes llevar el costal que traes y que necesitas ayuda para aligerar el camino, ¿no? Y dejemos también de los tabúes de repente al lado porque gana, ¿no? Ay, vas con un psicólogo, estás loco, con un psiquiatra, ya que te amarren. Y de repente dices, o cuando llegas, por ejemplo, con una psicóloga y te dices, ¿sabes qué? Traes una depresión mayor, necesitamos referirte a un psiquiatra. No, 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 ya te sientes con camisa de fuerza y bueno, válgame Dios, ¿no? Sí, Entonces de repente es eso, es el montón de creencias falsas que tenemos, es el montón pues de desinformación que tenemos, de falta de cultura por la salud mental, porque es tan importante como la salud física, porque como ya lo estaba reiterando, la salud mental se ve reflejada en la física. así es. De repente no lo piensas dices, es que yo no me lleno, como mucho y estoy en una obesidad. Sí, eres un comedor compulsivo porque generas una ansiedad, porque tienes un trauma de trasfondo, y te vas como hebrita hasta que llegas al punto, ¿no? Pero para eso necesitamos ayuda, porque muchas veces no tenemos la visión o no sabemos cómo meternos a nosotros mismos y porque ni siquiera nos conocemos, ¿no? Entonces, como dice, de repente necesitamos un espejo donde nos veamos enfrente y digamos, ¿en serio esto soy yo? ¿En serio esta pieza de rompecabezas ni siquiera la conocía? Y para eso son los psicólogos. Son un espejo donde te ves y donde dices, esta es la pieza que yo no conocía y que necesito para armarme, ¿no? Exacto. Mira, yo creo que yo sí tengo este principio en que primero somos seres humanos y ningún ser humano es perfecto. Todo ser humano trae una carencia, todo ser humano trae huella, una cicatriz. Entonces, eso pues es dependiendo de la historia de vida de cada quien. Pero no hay un ser humano que sea perfecto. Y yo creo que hay que humanizarnos un poco, ¿no? Y entender que no hay ser humano que es perfecto y hay que ir entendiendo que cada quien pues trae cargando su costalito, como dices, pero llega un momento en donde tú decides si ese costal va a regir tu vida o tú le das un camino completamente y una dirección completamente diferente a tu vida. Es cierto que se tiene un concepto erróneo del psicólogo, ¿no? Porque o se cree que va a arreglarme la vida y a solucionarme mis problemas. No, de hecho te los va a poner enfrente y te va a decir, encuentra la solución. Yo te oriento, yo te contengo, pero tú encuentra la solución. O se cree que porque vas con el psicólogo, pues tienes alguna situación fuera de un parámetro normal. No es cierto, ¿no? De hecho, en la actualidad necesitamos mucho también esa asesoría. O se cree que el psicólogo no necesita esa ayuda y no es cierto. Somos seres humanos. El psicólogo se enoja, el psicólogo hace rabietas, el psicólogo hace lo mismo que hace cualquier ser humano, ¿no? Y entonces también necesita incluso a veces esa asesoría. O sea, yo también he tomado procesos terapéuticos porque me he dado cuenta que los necesito y que no puedo sola con X situación. Y entonces en su momento acudí al proceso terapéutico y eso no nos hace ni más poderosos, ni sí nos empodera en nuestro amor propio, pero no nos hace mejores personas ni menores personas. O todos somos o todos tenemos un valor único y respetable. Simplemente depende de mí si yo quiero mejorar como persona o si me quiero quedar estancado ahí. Y esa decisión la tomo yo. O sea, yo me quedo estancado en esa pesadez, yo me quedo estancado en la queja, yo me quedo estancado en esa situación dura, problemática de mi vida, me lo han dicho, me lo han mencionado, oye, pero es que mira, tú te quejas de todo, oye, pero es que a todo le encuentras esto, oye, y entonces yo decido si yo me quedo ahí o digo, caray, tengo la posibilidad de ser mejor persona para mí
Y si yo estoy bien, los demás o con los que yo esté bien van a estar perfectamente bien, ¿no? Es cuestión de yo decidir si yo quiero estar bien o si yo me quiero quedar ahí. Pero esa decisión la tomas tú y es como yo también se los comento. La decisión es tuya, aquí está, pero la decisión la tomas tú y tú decides en qué momento lo vas a hacer, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo totalmente con eso, que a veces se tiene un concepto erróneo de la función de un psicólogo. Tampoco te va a regañar, está para escuchar. Lo básico o el trabajo del psicólogo, el 80% es escucharte y entender que no te va a juzgar por la situación cualquiera que sea que tú le vas a comentar. Él te va a escuchar y te va a decir, por lo que yo escucho, podemos acomodar esto, esto y esto. Ahora sí, tú vele dando forma, tú velo solucionando, tú ve encontrando las mejores alternativas, porque es lo que te va a ayudar a enfrentar la situación que estés viviendo. Bueno, doctora Eugenia y Carolina, muchas gracias. A ver, se me quedaron demasiadas preguntas porque Carolina no me dejó hablar. Ay, no, tu micrófono no sirvió. Sí, esa fue la disculpa ya, tu micrófono no sirve. Me quedaron bastantes Lo preguntas. lamento. Me quedaron bastantes preguntas. No sé, yo creo que necesitaríamos otro programa con la doctora Eugenia. Claro, adelante, sí. Yo creo que sí, porque igual, sí, me quedaron bastante. Todo lo que usted mencionó, tengo bastantes preguntas. Y yo creo que al igual son preguntas que tienen los oyentes también. Y realmente es que es un tema muy importante porque sí, nosotros estamos juzgando a los psicólogos como personas perfectas y nos damos cuenta que son seres humanos que sufren, que padecen, que no Así importa es. qué conocimiento tengan, van a entrar por circunstancias y que hay psicólogos igual que se mueren de situaciones que no pudieron controlar y tenemos que aprender eso. Pero bueno, yo creo que entonces nos veríamos la próxima semana. Yo creo ya la podemos sacar a la doctora Eugenia para ver si nos puede atender otra vez la siguiente semana. Son temas de verdad muy importantes los que se tratan acá y yo creo que más que ayudas que recibimos realmente son como que nos van abriendo el camino para lo que se nos va presentando siempre hacia adelante, realmente lo que no vemos, porque Claro. está diciendo somos seres humanos y como seres humanos tenemos una ceguera de 180 grados. Y usted lo decía anteriormente, hay cosas que usted misma no detecta y Así es. no las detectamos por esa ceguera de 180 grados que tenemos. ¿Por qué? Porque cuando estamos caminando nosotros vemos solamente 180 al lado y vemos lo que está al frente, pero hacia atrás no vemos qué pasa. Pasa en nuestra vida también, entonces tiene que regularse y tenemos que aprender siempre a escuchar a los demás, porque es que esas otras personas que escuchamos están viendo los otros 180 grados que nosotros no vemos. Perfecto. Así es que le agradezco a la doctora Eugenia, la Muchas queda gracias. lista para la próxima semana. Así Carolina, es. muchas gracias. No te agradezco mucho porque no me dejaste hablar, pero te agradezco que hayas traído a la doctora acá. Muchas gracias por su invitación, claro que sí. Nos vemos la próxima semana, ¿cómo no? Yo no tengo la culpa de que tu micrófono no haya servido. Yo te lo dije, que yo traía a una persona que nos iba a enseñar muchísimo, que iba a ser una plática súper enriquecedora, porque realmente ella trae dos aspectos, dos visiones bien completas de lo que es la vida y la teoría, ¿no? Entonces, esto es, como dices tú, yo sé que te quedaron un montón de dudas porque ya te conozco, ya hasta las vas a tener anotadas ahí. Entonces, claro que sí, claro, ella tiene más todavía por dar, todavía, como dices, te quedan muchas preguntas, a muchos nos quedan muchas preguntas y muchos temas a comentar con ella. Qué mejor que esté en la disposición. Claro, Y con bueno, gusto. te agradecemos y a todos los que nos están escuchando, les agradecemos mucho que se den el tiempo para querer crecer, para querer ser mejores personas, como siempre lo he dicho, somos seres imperfectos en un constante crecimiento Así que es. jamás se acaba. Así es. Gracias, Jorge. Claro, mira, la próxima semana con gusto te resuelvo todas tus dudas, las preguntas que tienes ahí y le decimos a Carito que nos deje contestar estas preguntas. No prometo nada, ¿eh? Claro, más bien. Ok, claro que sí. Bueno, gracias, Caro, gracias, doctora Eugenia, gracias a Muchísimas gracias. igual los invitamos para nuestro siguiente segmento. ¿Ok? Así es. Muchas gracias. Que tengan lindo día. Gracias. Igualmente, hasta luego.